Buenas tardes, mi nombre es Jorge García y yo les voy a explicar el funcionamiento del sistema, el cual tiene como objetivo poder realizar el dictado de un tema de acuerdo a unas palabras. En este caso se escogió el dictado de una lista de verbos. Como primer número procederemos a registrar a un profesor, un teacher. Como podemos ver, la interfaz pues, nos solicita el nombre del profesor, su apellido, tanto paterno y materno, el nombre, el tema que vamos a impartir o del cual se va a tratar y las palabras que van a ser almacenadas en la base de datos. Primero registramos a un profesor, en este caso sería Carlos Hernández. El tema lo vamos a hacer de verbs. Aquí a continuación escribimos los verbos que vamos a utilizar. Como primero tenemos go, el verbo de play, comer que es eat, run, kiss, worry, cry, read, say y study. Una vez que hayamos colocado todas las palabras que es la lista, en la lista que consta de 10, procedemos a guardar. Como podemos ver, las palabras ya han sido almacenadas en la base de datos. Posteriormente procedemos al perfil del estudiante. De igual manera, como pueden ver, solicita un nombre, su apellido paterno y materno y que seleccione el tema del cual va a tomar el dictado. Aquí procedemos a registrar el nombre de un estudiante. En este caso es Jorge García Ramos. Seleccionamos el tema y habíamos dicho que era verbos. Y le damos comenzar. Aquí, como podemos ver en esta interfaz, nos muestra el nombre del estudiante y el tema del dictado. Aquí de este lado, del lado derecho, en la parte superior derecha, nos muestra las palabras que han sido correctamente ingresadas como debe de ser. Y del otro lado son los errores que puede tener o el conteo de errores que tiene el estudiante al momento de ingresar una palabra que no es la correcta dentro del dictado. Procedemos con la primera palabra, en este caso es go. La revisamos y por defecto nos la marca que es correcta. Hacemos lo mismo con las otras 9 palabras. Como podemos ver, el conteo de palabras correctas va aumentando de acuerdo a las palabras que hayamos colocado en el sistema. Como podemos ver, finalizó el conteo de palabras y de igual manera nos muestra de este lado el conteo de palabras acertadas, que en este caso fueron las 10 correctas que ingresamos, mientras que del otro lado tuvimos 0 errores. En dado caso de que el estudiante se equivocara, como les comentaba, el conteo de errores le va a ir mostrándose del lado derecho. Y así es como es la funcionalidad de este sistema. A continuación, mi compañero Daniel les explicará el funcionamiento del código. Okay, buenas tardes, mi nombre es Daniel Onofre y yo les voy a explicar un poco del funcionamiento del sistema. Ok, para empezar,
empezaremos con el diseño del modelo, que en este caso estamos ocupando 6 tablas. En el primero, las tablas principales es la tabla de profesores, la tabla de estudiantes y el tema de inglés. Esas son nuestras 3 tablas principales. Dentro del desarrollo, al momento de que el profesor empieza a guardar las palabras, se van a guardar en dictado Word, que aquí ya trae relacionado lo que es el ID del tema y la palabra con el hash, ¿no? Y al momento de, ¿cómo se llama?, de que inicia un estudiante el dictado, se guarda en un encabezado con el ID del estudiante y el ID de tema, ¿no? Esto nos va a generar un ID de dictado de palabras del estudiante y así mismo su detalle, donde vamos a guardar el tema, el ID del estudiante, la palabra, el ID de la palabra que está relacionado, el número de intentos y si el número de intentos y cuántos ya ha contestado correctamente. Esto sería como que la parte de la base de datos. Ahora vamos con la parte del sistema. El sistema pues igual está construido con Java Web, utilizamos Java, utilizamos jQuery para hacer la conexión hacia los servlets y vamos a mostrar primero lo que son las vistas. Okay. En este apartado tenemos lo que son nuestras vistas, que serían, tenemos un index donde estamos mostrando aquí las 2 opciones, que es la del menú de profesores y estudiantes para que se visualicen. Esto tiene una petición para regresar al inicio. Tenemos la parte del estudiante, que es la vista que toma el dictado, el usuario, y aquí tenemos la funcionalidad de jQuery que hace la conexión hacia los servlets. Y tenemos la vista del JCP del profesor, donde da de alta su información, el tema y las palabras, y esto igual se conecta con Ajax hacia el servlet, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de la funcionalidad. Lo primero que va a hacer es irse al apartado de profesores, que es lo primero que conectamos, que sería en el CTR Teacher. Tendrá que ser este. Aquí lo que tenemos, llegan nuestros parámetros de nombre, apellido paterno, materno y el nombre del tema. Y aquí pues tenemos estas clases, una clase que se llama profesor y una clase que es palabra, para guardar la información que nos llega de la vista. Entonces aquí llamo a sus constructores de profesor y palabras y guardo todo lo que me llegó de mi vista. Aquí de este lado ya tengo mis palabras, ya las guardo en mi clase Word y tengo las 10 palabras. Entonces, aquí lo que hago es persistir en la información del profesor, aquí, y se va a un archivo DAO, donde aquí ya importo la conexión a la base de datos y hago el inserito a la tabla del profesor, que es la información, y recupero la información del profesor y pues retorno un booleano. Retorno un objeto de tipo teacher. Entonces regreso a mi archivo y a mi controlador, aquí está, y después ingreso en la información del tema. La información del tema, pues aquí ya lo tengo, que sería English Theme, que es el tema, el FKID, y aquí empiezo a hacer el recorrido de las palabras. Ok, entonces aquí ya tengo, aquí ingresa el tema. Una vez ingresado, después va a la parte de las palabras. Aquí va a empezar a meter cada una de las palabras, que sería aquí palabra 1, y lo que hacemos por cada una de las palabras, utilizamos nuestro hash y utilizamos el método de
del MD5, que lo tenemos aquí, que sería llega el array en bytes, y pues estamos ocupando la parte del MD5, como lo hicimos en la práctica. Okay. Aquí lo tenemos. Aquí metemos lo que es el tipo de formato, que va a ser MD5, y la palabra que ya tenemos guardada en el objeto. Una vez que tenemos esto, ya lo mandamos aquí. Util hash, que sería el método del algoritmo MD5. Y después sería al get string para crear la parte del hash. Y esto pues se guarda en la base de datos, y así lo hace con cada uno de las palabras. Y una vez que retorno, pues hago que guardo yo toda la información, mando el success, y si no, pues regreso un error dentro del controlador, y veamos cómo se guarda en la base de datos la información de lo que ahorita realizó la funcionalidad, que en teoría sería esto, que serían las palabras, que aquí tenemos el hash en MD5. Ok, entonces ahora vamos con la parte del estudiante. Ok, aquí tenemos la parte del estudiante. Esta es para llamar la vista. Aquí está. Ahí está. Aquí tenemos varias instrucciones, que el primero va a ser para guardar la información del estudiante, y el otro va a ser para hacer la validación de las preguntas. Vamos a verificar la función de la validación de las preguntas. Aquí al momento de que el estudiante dicte, empieza a escribir el dictado, lo que vamos a recibir es el ID del dictado, el ID de la palabra y lo que escribió el estudiante. Entonces lo que vamos a hacer es guardar la información en nuestro objeto tema, que sería el ID, y guardamos la información del estudiante, que sería solamente el ID, y aquí guardamos todo esto en el objeto de estudiante. Y después hacemos la persistencia de la información, que en este caso sería hacia el método InfoWord, para traernos el hash de la palabra que está escribiendo, para verificar que realmente esté correcto de lo que escribió el estudiante. Una vez que ya tengo el hash, lo tengo guardado en el objeto estudiante, y aquí hago la validación de lo que tiene la palabra del dictado, que no sea, más bien, no esté vacío, y aquí encripto como ya lo habíamos visto anteriormente, la nueva palabra del estudiante con MD5, y aquí pues comparamos el hash del estudiante con lo que tenemos en la base de datos, y así sucesivamente. Y en la parte de abajo tenemos lo que es, si todo salió correcto, hacemos el insert del detalle para hacer la actualización, y mandamos la información, hacemos un conteo de cuántas preguntas van correctas y cuáles van incorrectas para hacer el marcador. Entonces aquí ya tenemos el ID de la siguiente palabra, y aquí marcamos cuántos van incorrectas y cuántos ya van correctas en este apartado. Y cuando sea, ok, y en el caso de que no sea incorrecto, entonces aquí mandamos a hacer igual el insert, y volvemos a hacer recálculo de cuántos van, cuántos intentos y cuántos son correctos, y regresamos el mensaje. Para la parte de llenado del estudiante, solamente aquí recuperamos la información, nombre, su información del usuario, en este caso sería el estudiante, el tema, y se estaría persistiendo aquí, estudiante, el insert, y la información del tema del estudiante, que sería dictado Word Students,
Y por último, que sería las palabras, ¿no? Para ir viendo qué palabra está escribiendo el usuario. Y eso sería por la parte sería todo de la parte de cómo está desarrollado el sistema. Pues por nuestra parte sería todo, hablando en funcionalidad del código y en funcionalidad del sistema, como muestra al principio. Muchas gracias.